Bueno, estamos en la guía número 2 de Processing. Vamos a contestar unas preguntas que en ella nos requieren. Nos dice que ¿qué es el lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es un lenguaje formal o artificial, es decir, un lenguaje con reglas gramaticales bien definidas, que le proporciona a una persona, en este caso el programador, la capacidad de escribir o programar una serie de instrucciones o secuencias o órdenes en forma de algoritmos con el fin de controlar el comportamiento físico y lógico de una computadora. Ahora, ¿qué es un pseudocódigo? Es un conjunto de instrucciones que resulta de la interpretación de un algoritmo que luego se transformará en un código más formal que estará escrito en un lenguaje de programación. Se trata de una especie de código básico, pero muy detallado. ¿Qué es codificación? Para entender qué es la codificación, por lo tanto, primero debe quedar en claro que es un código. Se trata de una combinación de signos, números, letras, etc., que tiene un cierto valor en el marco de un sistema o posibilita la reformulación y la comprensión de un mensaje secreto. Los códigos también son recopilaciones de leyes. ¿Cuáles son los lenguajes de programación más conocidos por los programadores? Entre ellos tenemos el lenguaje PHP, tenemos el Perl, tenemos Java, C++, C número, Python, JavaScript, Swift, R, Rust, entre otros. Esos son los lenguajes más comunes. También otros conocidos como HTML. ¿Qué son los datos de programación? Se conoce como la palabra datos, proviene del latín datum, que significa lo que se da. Los datos son una representación simbólica, bien sea mediante números, letras o una compilación de la información, la cual se puede ser cualitativa o cuantitativa. Se facilita la reducción de una investigación o un hecho. ¿Cuáles son los tipos de datos en programación? Los tipos de datos en programación, así como en la realidad, los datos sirven para la conformación de un hecho determinado en información, en especial en áreas de programación. Un dato significa la base con la confirmación de un algoritmo. Los ordenadores se manejan acorde a los algoritmos que determinan la ejecución y la realización de cada una de sus funciones. Como ejemplo, tenemos de tipos de programación los numéricos, textos y lógicos. ¿Qué es una variable? Una variable es una propiedad del objeto de estudio que puede asumir dos o más variables, es decir, puede cambiar. De forma que si esto no ocurre, la característica observada no es una variable sino una constante. Ejemplo. ¿Qué son funciones de programación? Una función es un grupo de instrucciones con un objetivo en particular y que se ejecuta al ser llamado desde otra función o procedimiento. Una función puede llamarse múltiples veces e incluso llamarse a sí misma y sería una función recursiva. Las funciones pueden recibir datos desde afuera al ser llamadas a través de los parámetros y deben entregar un resultado.